Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio del Evangelio de San Juan. El día de hoy estamos en el tercer capítulo, comenzando con el versículo 22. Y en este estudio sobre Juan, nuestro objetivo es lo que significa seguir a Jesucristo tan de cerca que estamos cubiertos por su polvo, para prestar una expresión de los discípulos de un rabí en el primer siglo. Así decían: queremos estar tan de cerca a nuestro rabí que estamos cubiertos por su polvo. Y estamos en el Evangelio de San Juan como nuestro guía y queremos ver a Jesús quién es realmente. ¿Quién es Jesús y cuál es su relevancia para el día de hoy? Y ahora que estamos en el capítulo 3, en la parte final del capítulo, el enfoque de hoy tiene que ver con el conflicto y el poder de la humildad, una palabra que a veces no nos gusta, pero vamos a ver lo que es la humildad y su gran poder, sobre todo para enfrentar el conflicto. Y es importante esto porque el conflicto es una parte inevitable de la vida. Y aquí en los versículos 22 al 26, Juan nos prepara el escenario para un momento de verdad para Juan el Bautista. Vamos a ver lo que dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú nos has dado testimonio, y aquí él está bautizando y todos van a él. Ahora, este pasaje comienza con la frase "después de esto", y la pregunta, naturalmente, ¿qué es esto? ¿Después de qué? Pues la última parte de Juan capítulo 2 nos dice que Jesús y sus discípulos venían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y nos habla también de esta gran controversia al limpiar Jesús el templo. Fue una cosa increíble en aquella cultura, en aquel tiempo. Y la primera parte de Juan capítulo 3 cuenta la historia de un Nicodemo, el maestro de los judíos quizá más importante en aquel entonces, y también era miembro del consejo gobernante, el Sanedrín, que viene a Jesús de noche para entrevistarlo. Y entonces Jesús y sus pocos discípulos se quedan en Jerusalén hasta finales de la primavera quizá. Posiblemente se habrían quedado más tiempo, pero los poderosos saduceos, otra secta religiosa en aquel entonces, empiezan a preguntarse si Jesús se estaba convirtiendo en una amenaza para el status quo religioso en aquel entonces. ¿Este Jesús qué está haciendo? ¿A dónde va con todo esto? Ahora, lo que tenemos aquí es un conflicto potencial entre Jesús y estos líderes religiosos, los saduceos. Y la pregunta que tenemos es: ¿cómo lidió Jesús con este conflicto potencial? Y la respuesta es muy sencilla y fascinante. ¿Sabes lo que Jesús hizo? Se fue.
Así es, se fue. Así lidió con este conflicto potencial. Y aquí, amigos, tenemos un principio muy importante que muchas veces uno simplemente evita el conflicto. Es decir, hay personas que parecen tener la habilidad de buscar conflicto o atraer el conflicto, pero en este caso el Señor Jesús simplemente se va. Se va al estado de Judea. Ahora, Jesús está entonces en la zona rural del estado de Judea. Jerusalén, la capital, está en el estado de Judea. Entonces, viendo la posibilidad de este conflicto, Jesús piensa, mejor me voy. Y se fue a la zona rural. Y entonces, ¿qué está haciendo? Bautizando. Está pasando tiempo con sus discípulos y está andando en su misión. Y quizá es un buen consejo para nosotros. En vez de buscar conflicto, en vez de atraer conflicto, mejor centrarnos en la misión que el Señor nos ha dado. Y en esta ocasión, Jesús está bautizando, igual a Juan el Bautista. Ahora, aquí tenemos que reconocer y recordar que este bautismo no es el bautismo que usamos nosotros en la iglesia hoy en día. Este bautismo es nada más una ceremonia de purificación de los judíos en aquel entonces. Este bautismo se llama un bautismo de arrepentimiento, es decir, uno dando testimonio de la necesidad de cambio en su vida y de haberse arrepentido del pecado y hacia Dios. Ese es el significado. El bautismo no fue inventado ni por los judíos ni por los cristianos, sino que existía en aquel entonces en varias religiones, varias creencias, como un acto de purificación, como es lo más natural, porque la palabra bautizar quiere decir sumergirse en agua, nada más. Y uno puede entender muy bien que fue un símbolo de limpieza, de pureza. Y así fue también en los días de Jesús y Juan el Bautista. Juan también sigue bautizando. Y tenemos que reconocer que este Juan no es el autor del Evangelio. Juan el apóstol escribe el Evangelio y nos está relatando en este caso la historia de otro Juan, Juan que estaba bautizando, Juan el bautizador, literalmente. Hoy en día lo llamamos Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista también sigue bautizando en esta misma zona rural en Enón, palabra aramea que quiere decir manantiales, debido a que allí había mucha agua, como nos dice el texto. Y dentro de poco sabemos que Juan estará encarcelado. En este caso, Juan no puede huir del conflicto. Jesús evitó el conflicto por irse. En este caso, Juan no puede. A veces puedes y a veces no puedes. Si puedes irte, hazlo. Pero si no puedes, hay veces cuando lo que tenemos que hacer es enfrentar el conflicto. Y esto también lo vamos a ver más tarde, porque tampoco a veces Jesús pudo evitar el conflicto. Cuando es posible, fantástico, mejor irnos, pero cuando no es posible, hay otras formas para lidiar con el conflicto. Pero aquí tenemos que entender algo muy importante. El conflicto es el resultado de la realidad dentro de nosotros, no de las circunstancias en el exterior. Es algo que viene de adentro. Y por eso cuando tenemos conflicto, tengo que hacerme la pregunta,
¿Con quién es este conflicto? Porque no tiene tanto que ver con las circunstancias, sino con las personas. El tipo de conflicto de que estamos hablando acá no es un conflicto con cosas o con circunstancias, sino con la gente. Escucha lo que dice el pastor Santiago en su carta, Santiago capítulo 4, versículo 1. Cuando él hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Y la respuesta es en forma de pregunta también, ¿no surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros, es decir, en su cuerpo? Juan y Jesús estaban haciendo un bautismo de arrepentimiento, un llamado a tener un cambio de corazón, una transformación, un arrepentimiento. Pero, ¿recuerdas la boda en Caná de Galilea que vimos en el capítulo 2? Jesús intencionadamente profanó las tinajas de agua ceremoniales que se iban a utilizar en las ceremonias de purificación relacionadas con la boda. Y lo hizo para hacer vino y salvar a su familia de la vergüenza de no tener vino suficiente en esta boda. Así que con todo esto, con el bautismo, que también es una ceremonia de purificación, y con lo que Jesús hizo en la boda, en capítulo 2, puede ser que algunos de los líderes judíos estén preocupados de que Jesús y Juan vayan a anular su tradición y sus ceremonias de purificación. ¿Realmente podría ser esto el problema, el conflicto básico? ¿Es el tema realmente pureza doctrinal o es algo más? Es algo que tendría que ver, por ejemplo, con el orgullo o con la fama o con el estatus de alguien. ¿Puede ser que algunos de estos líderes están preocupados por eso? Si Jesús estaba diciendo que la verdadera purificación es la que viene de arriba, y cuando Jesús está hablando con Nicodemo en cuanto a la necesidad de nacer de arriba, nacer de nuevo, entonces es posible que algunos de estos líderes judíos están preocupados por lo que Jesús y Juan están haciendo. Ahora, fíjate cuidadosamente en el versículo 26 y cómo juegan al ego de Juan. Dice que fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí él está bautizando y todos van a él. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los celos, el orgullo, la inseguridad, todo esto están tratando de sacar una reacción de Juan el Bautista. Pero Juan, el autor de este evangelio, también escribió 3 cartas pequeñas al final del Nuevo Testamento. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, encontramos estas palabras de sabiduría. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan está diciendo precisamente lo mismo que Santiago, que los conflictos realmente surgen de nosotros, de nuestras pasiones, de nuestro interior. Entonces Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice: ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Por eso pregunto, ¿cuál es mi problema? ¿Qué me molesta? Estos argumentos con el tipo pentecostal en el trabajo, ¿realmente el asunto es la doctrina o es mi orgullo? Es que yo tengo que tener la razón, que yo tengo que tener la última palabra. ¿Eso realmente es la pureza doctrinal?
O sea, si nosotros estamos de acuerdo en quién es Cristo y la necesidad de nacer de nuevo, que Cristo es Dios encarnado, que la Biblia es nuestra autoridad, aunque tengamos algunas diferencias en las prácticas y las creencias y todo esto, ¿qué? ¿Qué tengo que defender? Y por eso digo que en estos momentos de conflictos, ¿es posible evitar el conflicto por irse como lo hizo Jesús? Fantástico. Pero muchas veces no es posible. Y en estos casos, lo que quiero enseñarles aquí de este pasaje, enfrentar los conflictos con la humildad es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado. Lo que es la humildad. Una palabra que no nos gusta, sobre todo en nuestra cultura, porque cuando hablamos de ser humilde, muchas veces estamos pensando en el pobrecito, la persona que no tiene mucha preparación, que no tiene muchos recursos, pero no. Estamos hablando aquí de una virtud que se encuentra muchísimo en la Biblia, lo que es la humildad genuina. Y aquí tenemos dos claves para esta humildad genuina. Y primero, saber de dónde viene todo en la vida. ¿Por qué puedo ser humilde? Porque entiendo de dónde viene todo lo que tengo en la vida. Esto es la respuesta de Juan el Bautista a esta tentación a enojarse o sufrir una inseguridad porque Jesús está bautizando más y todo esto. Versículo 27. Respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo: yo no tengo nada que defender, nada que perder, porque todo lo que tengo viene de Dios. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Si tienes algo, amigo, es porque Dios te lo dio. Y si Dios te da algo, nadie más en esta vida puede quitártelo, a menos que Dios mismo lo permita. Esto es lo que nos atrae el conflicto como hierro a un imán, porque es el orgullo, es la soberbia, todo esto que nos afecta. ¿Qué tenemos que Dios no nos dio? ¿Qué tenemos que alguien nos podría quitar? Nada, porque todo de valor en esta vida viene de Dios en lo alto. Ahora, cuidado, porque las cosas desagradables también son solo como Dios lo permite. Ningún hombre puede recibir nada si no es Dios. ¿La humildad entonces es una debilidad? No, jamás, nunca. Nuestra sociedad promueve esa idea, pero ¿lo es? No, al contrario. Realmente la humildad es una virtud de ser capaz de mantenerse fuerte y firme sin importar lo que otros puedan decir o hacer. Esto es la humildad, algo totalmente poderoso. Y el segundo punto en cuanto a la humildad es entender quién soy y sentirme cómodo con eso. Juan 3, versículo 28, esta es la actitud de Juan el Bautista, cuando él dice: ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este mi gozo, ha sido cumplido. A él es preciso crecer, pero a mí menguar. ¡Qué actitud más formidable!
No es una actitud de orgullo, de inseguridad, de rencor. No, es la actitud de alguien que sabe quién es y está totalmente cómodo con lo que es. Juan el Bautista se siente cómodo con quien Dios lo hizo ser. Y puede regocijarse como el padrino de la boda porque sabe que no es el novio. Amigos, esta es una humildad genuina. Y por eso te pregunto, ¿puedes tú regocijarte cuando otro recibe la bendición? ¿O cuando otro consigue la chica más guapa o el trabajo más pagado? Todo esto tiene que ver con la humildad o la ausencia de la humildad. Y Juan capítulo 3, versículo 30 es el principio de crecimiento como cualquier alumno, cualquier discípulo, cualquier seguidor de Jesucristo. Y es también una humildad genuina cuando Juan dice a él, le es preciso crecer, pero a mí menguar. Y esto ha de ser la actitud de cualquiera de nosotros como seguidores de Cristo Jesús, que cada día nos conformemos más y más a la imagen de Él, que Cristo en nosotros vaya creciendo cada día y menos de nosotros, menos de nuestro orgullo, nuestros intereses personales, nuestra agenda personal, todo esto. Que Cristo crezca en nosotros todos los días. El Salmo 119 y el versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo puede ser? Porque nadie nos puede ofender, porque entendemos quiénes somos y que todo lo que tenemos viene de Dios y nadie puede quitarnos nada si Dios nos lo permite. Así que la humildad, entonces, es una de las herramientas más poderosas de la vida. No es una debilidad, al contrario, es un gran fuerte en nosotros. Ahora, el conflicto también revela la realidad de nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque, para comenzar, Dios es soberano. Así es la actitud de Juan. Juan 3, versículo 31, cuando Juan sigue hablando y dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal. Y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Este es el verdadero punto. Jesús es de arriba y tiene la autoridad para derrocar el sistema de purificación de los judíos si así lo desea. Él tiene la autoridad para derrocar cualquier cosa en la vida tuya o la mía. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es Dios altísimo. El versículo siguiente, versículo 32 dice, testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. Ahora, cuidado en tomar esta palabra nadie de una forma demasiado literal. Juan simplemente está haciendo un contraste con lo que dijeron en versículo 26, diciendo que más vienen a Él, todos sus hombres vienen a Él, y Juan simplemente está haciendo el punto que multitudes vienen a Jesús, claro, pero comparativamente pocos realmente creían lo que estaban diciendo o haciendo en el bautismo. Como hoy en día. Hay muchos que llegan a la iglesia y están aquí un tiempo porque están probando lo que es el cristianismo y dentro de poco se van. ¿Qué sucede? Demuestra que su fe no fue una fe genuina. Ahora, también revelamos la realidad de la fe porque cierras el trato con Dios por lo que crees. Y versículo 33 del capítulo 3 de Juan dice, el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz.
como reyes en tiempos antiguos poniendo el sello de su anillo a pergamino u otros documentos. Todo lo que hagamos o digamos es solo una medida del poder de aquel que tiene la autoridad y del Espíritu Santo sin medida, es decir, el Señor Jesucristo. Así que cuando creemos en Él, cuando recibimos su testimonio, estamos cerrando el trato, poniendo el sello. Y qué interesante que la Biblia dice también que Dios nos da de su Espíritu Santo. Su Espíritu vive dentro de nosotros como el sello de nuestra salvación. Y esto vincula a Juan capítulo 3, versículo 30. A Él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Y amigos, eso no es negativo, sino es la meta de nuestro crecimiento como discípulo de Jesucristo. Cuanto menos de mí, más de Él, más poder tengo en mi vida. Parece ser una contradicción, pero no, es la pura verdad. Juan el Bautista tenía una medida del Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento también tenían una medida del Espíritu Santo. Jesús tiene el Espíritu sin medida. Es toda la plenitud de la Trinidad en forma corporal, como dice Colosenses 2, versículo 9. Lo que crees, lo que yo creo, es una cuestión de vida o muerte. Es una pregunta eterna. Y por eso versículo 34 dice, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor, Dios Todopoderoso, le ha dado a Jesús el Espíritu Santo sin medida. No da el Espíritu por medida, es decir, sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué es lo que realmente crees en cuanto a Jesucristo? Si realmente crees lo que Jesús dice, entonces te está convirtiendo en el tipo de persona que no se ofende en los conflictos porque has obtenido una humildad genuina. Esta humildad genuina de que hablo, amigo, no es algo que nosotros tenemos que conseguir, es algo que el Espíritu Santo de Dios produce dentro de nosotros cuando nosotros vamos creciendo en Él. Cristo creciendo en nosotros, más y más control todos los días y menos de nosotros. Y esto se hace por el poder del Espíritu Santo de Dios controlando nuestra vida, no por nuestro conocimiento, no por nuestras acciones, no por nuestra habilidad, no por nuestro talento. Es algo sobrenatural que Dios hace dentro de nosotros. Pues hasta ahí llegamos el día de hoy. Y la próxima vez vamos a comenzar el estudio de Juan capítulo 4. Gracias por acompañarme en esta ocasión y espero verte la próxima vez. Que Dios te bendiga.